Bueno, a continuación, el señor Eligio Landín es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Es responsable facultativo del Departamento Jurídico de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Claro. Y el señor Landín nos va a hablar sobre la nueva ley de seguridad privada. Señor Landín, cuando usted quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación para este acto y siento ser el último por lo cansados que estaréis ya seguramente de la sesión, ¿no? Bueno, mi ponencia, como veis, se refiere a la nueva ley de seguridad privada publicada en el boletín del día 5 de abril del presente año, Ley 5/2014, que viene a sustituir a la del 92, ya superada por la realidad después de 20 años de vigencia, ¿no? Esta ley, como sabéis, deroga, por tanto, la del 92 y entrará en vigor tras la vacatio legis prevista en la propia ley a los 2 meses de su publicación, que concretamente será el 5 de junio del presente año, ¿no? La propia ley, como antes el señor Ovidio expuso, establece que mientras no se apruebe el reglamento nuevo, pues continuará vigente la reglamentación anterior que desarrolló la ley del 92 en todo aquello que no contradiga las nuevas previsiones de la ley nueva, ¿no? Esperamos que el futuro reglamento salga cuanto antes. Las últimas noticias es que está en fase de elaboración y se espera que antes de finalizar el año pues vea el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Desde luego es muy necesario porque, si habéis leído la ley, que supongo que sí, veréis que tiene muchas imprecisiones o lo que los juristas llaman muchos conceptos jurídicos indeterminados que hay que precisar y que requiere pues un detalle más preciso, porque si no nos vamos a ver, como siempre, en muchas interpretaciones y muchas dudas. Desde luego, por dar una respuesta al planteamiento que se hizo para la conferencia, los retos de la nueva ley de seguridad privada, hombre, los nuevos retos de la nueva ley yo los resumiría básicamente en dos. El primero es que pretende dar satisfacción a las necesidades del sector después de 20 años de una ley que era muy escueta, muy escasa, muy poco rigurosa, y que el sector e incluso los operadores de la seguridad pública que la manejamos, pues estábamos deseando que de una vez por todas pues, se aprobara una nueva ley, ¿no? Además, en previsión de que esto no vuelva a ocurrir, lo que hace la ley es establecer una regulación flexible para que se pueda adaptar a los nuevos retos que el futuro de la seguridad presenta, ¿no? Además, y es quizás la filosofía más importante de la ley, es que pretende implicar cada vez más y más decididamente a la seguridad privada dentro de la seguridad colectiva, dentro de la seguridad, del campo de la seguridad de los ciudadanos, ¿no? De hecho, como vamos a ver, además de considerar a la seguridad privada como una actividad de cooperación o colaboración, pues va un poco más allá y habla de corresponsabilidad e incluso de que la seguridad privada viene a ser como un recurso externo de la seguridad pública, ¿no? Lo cual nos da a entender que lo que pretende precisamente es implicar cada vez más a la seguridad privada dentro del campo de la seguridad, ¿no? Por eso en la diapositiva pongo que la seguridad de los ciudadanos, desde luego, pasa por la seguridad pública, desde luego, y eso es indudable, a pesar de lo que se ha dicho públicamente de que la nueva ley lo que pretendía era privatizar la seguridad y cambiar el modelo de seguridad que tenemos. Eso no es cierto, ni mucho menos. El modelo de seguridad que tenemos en España descansa sobre un modelo de seguridad pública, asentado en un servicio de seguridad pública que como sabéis, corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad, según el modelo que tenemos diseñado desde el 86, por cierto. Y, por tanto, la seguridad privada sigue siendo una actividad complementaria, subordinada y colaboradora de la seguridad pública. Pero eso sí, como digo, con más responsabilidades o con más implicación, o al menos eso es lo que pretende conseguir la ley, ¿no? De ahí que el propio texto legal establezca que los fines de la seguridad privada son, en primer lugar, como es lógico, satisfacer los intereses
de los usuarios que contraten seguridad privada, ¿no? Pero al mismo tiempo claramente establece que su fin es garantizar la seguridad pública. Es decir, de alguna forma, la seguridad privada, como ya decía la Ley del 92, por otra parte, forma parte funcionalmente de la seguridad pública. Y de ahí pues todo el conjunto de obligaciones y deberes de colaboración que la seguridad privada tiene respecto a la seguridad pública y más en concreto respecto a los cuerpos de seguridad. La nueva ley introduce una novedad importante, y es que en la propia exposición de motivos dice que lo que pretende es incluir todas las entidades que de alguna forma tengan que ver con la seguridad o que afecten a la seguridad pública, y lo que pretende es regular, pues, ser omnicomprensiva de todas las personas y entidades que de alguna forma están implicadas o tienen que ver con la seguridad. Y al mismo tiempo lo que hace es eliminar de la regulación de la seguridad privada determinadas actividades o funciones que considera la ley que no forman parte o que no tienen interés para la seguridad pública. Así, respecto a su ámbito de aplicación, por la ley, como pueden ver en la diapositiva, incluye las empresas de seguridad, el personal de seguridad, los despachos de detectives, los estacionamientos obligados, los usuarios de servicios de seguridad privada. Estos, evidentemente, todas estas entidades y personas ya estaban incluidas y reguladas en la ley del 92, pero añade una nueva categoría, que es la del personal acreditado. Personal acreditado que, según la propia ley, está formado por los profesores, ingenieros técnicos y los nuevos operadores de seguridad, que no son otra cosa que los operadores de central de alarmas, que les pasa a llamar operadores de seguridad. Pues bien, todos ellos también están afectados por la ley de seguridad privada, deberán obtener una acreditación del Ministerio de Interior y, lo que es más destacable, van a estar sometidos también al régimen sancionador, que, como antes se apuntaba, pues aparte de ser o pretende ser demasiado exhaustivo en la calificación, en la tipificación de las conductas que puedan suponer una infracción a la ley, lo que hace es subir sustancialmente las multas, las sanciones que se pueden imponer a las personas afectadas, ¿no? Los centros de formación pues ya estaban regulados en la anterior normativa de seguridad privada, pero la novedad es que estén incluidos en la ley. Antes, como sabéis, pues estaba regulado en un reglamento, en un orden ministerial, y ahora se incluye en la propia ley. También se incluye en las empresas de seguridad informática. No porque quede regulado como una empresa de seguridad, porque vamos a ver que las empresas de seguridad informática no forman parte de la seguridad privada, aunque dice que, como tiene que ver con la seguridad de alguna forma o afecta a la seguridad, pues lo que hace es que aquellas empresas que se dediquen a la seguridad informática van a tener que cumplir determinados requisitos que el reglamento establecerá, que no sabemos exactamente en qué van a consistir. Se supone que van pues a exigirles que se inscriban en el Registro Nacional de Seguridad Privada de nueva creación y que pues acrediten unos requisitos que ya veremos en qué consisten, ¿no? También se incluye dentro del ámbito de aplicación de la ley a las centrales de alarma de uso propio, que también ya formaban parte de la anterior normativa, ¿no? Y por último, para que no hubiera ninguna duda jurídica, porque en muchas ocasiones, en muchos recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, se planteó la duda jurídica de por qué se aplicaba la ley de seguridad privada a una empresa intrusa a la que se sancionaba por ejercer una actividad no autorizada, ¿no? Bueno, pues para evitar cualquier duda legal, la propia ley dice que también les afecta la ley de seguridad privada a las empresas no autorizadas para prestar servicios de seguridad que presten de forma ilegal servicios de seguridad y al personal no habilitado, pero a efectos de inspección y sanción. Es decir, no va a haber ninguna duda de que las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán inspeccionar empresas, aunque sean de servicios, si hay la mínima sospecha de que puedan estar desempeñando una actividad que no les corresponde. Bueno, la nueva ley, dentro de las actividades que considera de seguridad privada, pues incluye unas muy concretas que considera que deben estar reguladas por la legislación de seguridad privada y otras que, vamos a ver después, que no forman parte de la seguridad privada, pero que, sin embargo, van a poder ser prestadas o desempeñadas por las empresas de seguridad. Y esto es un aspecto importante porque abre un campo muy amplio
a las empresas, o esperemos que sea muy amplio, a las empresas de seguridad para dar servicio y satisfacción a sus clientes, ¿no? En principio, las actividades de seguridad privada que requieren autorización son prácticamente las mismas que anteriormente, es decir, vigilancia y protección de bienes, protección de personas, depósito de fondos, depósito de explosivos, transporte de estas dos materias, fondos y explosivos, la instalación de sistemas de seguridad siempre que se conecten con central de alarmas o centro de control o de videovigilancia. Como saben, desde el 2009 está liberalizada la actividad de instalación de sistemas y, por tanto, si una empresa se quiere dedicar a la instalación de sistemas siempre que no esté conectado con central de alarmas, pues no necesita ser una empresa de seguridad inscrita en el registro del Ministerio de Interior. También la central de alarmas es una actividad propia de seguridad privada y, por último, la investigación privada, que aquí sí la ley introduce cambios importantes y según los afectados para peor, yo creo que no. Yo creo que para mejor, sobre todo para mejor garantía de los derechos de los ciudadanos, aunque es cierto que les viene a imponer una serie de requisitos y exigencias que antes no tenían y que, bueno, probablemente exija una reorganización de la investigación privada, porque a lo mejor difícilmente un detective privado autónomo va a poder soportar, al menos inicialmente, todos los requisitos y gastos que le va a suponer iniciar la actividad, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del ciudadano y, desde luego, es, desde mi punto de vista, una mejor garantía para los derechos de los ciudadanos. Bueno, una novedad también importante dentro de la ley de seguridad privada es que hay ciertas actividades de seguridad privada que ya no requieren una autorización administrativa previa, es decir, una solicitud, un procedimiento administrativo y una resolución administrativa para poder inscribirse en el registro de empresas y a partir de ese momento empezar la actividad. Ahora introduce una figura nueva que es la declaración responsable, que significa que, bueno, pues para facilitar la actividad de ciertas empresas, lo que hace la ley es permitir que el promotor de la empresa presente esta declaración responsable, que simplemente es una manifestación de voluntad formal ante los registros públicos, diciendo que pretendo dedicarme a esta actividad y cumplo los requisitos que exige la ley. Y a partir de ese momento, esa declaración responsable se inscribe sin más en el registro nacional de empresas de seguridad y a partir de ese momento se puede iniciar la actividad en cuestión. Eso sí, con la condición de que efectivamente la declaración responsable sea veraz, sea objetiva y se cumplan los requisitos que establece la ley, porque si no es así, pues las fuerzas de seguridad responsables podrían adoptar como medida cautelar incluso el cierre del establecimiento sin perjuicio de la apertura del procedimiento sancionador que corresponda por estar ejerciendo una actividad sin cumplir los requisitos. Pero, claro, esta declaración responsable se limita simplemente a tres de las actividades, que son la instalación de sistemas, los centros de formación y los despachos de detectives. Es decir, estas tres actividades de seguridad privada, simplemente con la declaración responsable, podrán iniciar la actividad sin necesidad de esperar el plazo legal para resolver que tenía la Administración, que era relativamente breve, de 2 meses, pero que a veces se prolongaba excesivamente, ¿no? La propia ley también establece que regula una serie de actividades a las que denomina compatibles, es una denominación nueva, que no dice expresamente que no forman parte de la seguridad privada, pero que pueden ser desempeñadas por las empresas de seguridad legalmente inscritas. Estas actividades, como veis, son varias y amplias. Van desde, por ejemplo, la instalación de sistemas de seguridad no conectados con central de alarmas, es decir, que una empresa autorizada para instalación de sistemas perfectamente puede realizar las que impliquen conexión con central de alarmas o no. Es decir, puede instalarla a cualquier usuario que no vaya a conectar el sistema con central de alarmas y, por tanto, ni siquiera esa empresa de seguridad va a estar sometida a la normativa de seguridad privada. Por tanto, no tendría ni que presentar el contrato ni tendría que cumplir los restantes requisitos que se exigen a una empresa de seguridad en su actividad. Otra novedad que esto afecta, claro, lógicamente a las centrales de alarma, es que les va a permitir conectar a la central lo que se llaman las alarmas técnicas o asistenciales. Las de incendios ya era posible conectarlas antes, pero las asistenciales y las técnicas no era posible
conectar las conectadoras de alarmas, y ahora va a ser posible conectar este tipo de alarmas, ¿no? También es una actividad que, como digo, no forma parte de la seguridad, pero sí le puede prestar una empresa, es la seguridad informática para garantía de la información y las comunicaciones. Otra novedad también importante es que queda al margen de la seguridad privada lo que antes era la actividad de planificación y asesoramiento en materia de seguridad. A partir de ahora, las consultorías de seguridad no forman parte de la seguridad privada, aunque, de nuevo, pueden ser prestadas por una empresa de seguridad. Lo cual quiere decir que cualquiera que tenga experiencia y preparación para dedicarse al asesoramiento o a la auditoría de seguridad puede dedicarse como una actividad empresarial normal, sin cumplir ningún requisito de los que exige la normativa de seguridad privada y, por tanto, sin necesidad de inscribirse en el registro de empresas de seguridad. Es más, la propia ley establece que aquellas empresas que actualmente se dedican a la actividad de planificación y asesoramiento van a ser dadas de baja del registro de empresas y si no quieren darse de alta en otra actividad, pues causarán baja como empresa de seguridad, ¿vale? Y aquellas empresas de seguridad que tengan además autorizada otra actividad, además de la planificación, pues lo que se hará es cancelar de oficio la actividad de planificación dentro del registro de empresas. Otra novedad, y esta sorprendente, ¿no?, sobre todo para el personal de seguridad privada, por lo que yo intuyo, ¿no?, en las charlas que tengo con ellos, porque les afecta directamente, ¿no? Sabéis que el antiguo reglamento de seguridad privada establecía una serie de actividades que quedaban excluidas de la seguridad privada: información, control de accesos, mantenimiento, control de entradas y documentos privados en cualquier tipo de establecimiento. Bueno, esto había dado lugar a la aparición de las empresas de servicios. Esto también ha dado lugar a muchos problemas dentro del campo de la seguridad, porque muchas empresas con la apariencia de una empresa de servicios pues se han dedicado a prestar actividades para las que no estaban autorizadas, a veces incluso porque el cliente se lo pide y tiene que dar satisfacción al cliente y se ha pasado la frontera de la seguridad a otra cosa. Bueno, pues sorprendentemente ahora estas actividades que ahora la ley llama compatibles son prácticamente las mismas que antes estaban excluidas de la ley de seguridad privada. Dice que evidentemente las empresas de seguridad, de vigilancia y los vigilantes se tienen que dedicar a la función que les propia, que es la de seguridad, pero también pueden prestar las actividades compatibles. Por tanto, un vigilante de seguridad a partir de ahora no solo se tiene que dedicar a las funciones que le son propias, de vigilar, proteger, prevenir, intervenir, detener, en fin, todas las funciones que la ley de seguridad privada establece. Además, también puede dedicarse a estas actividades compatibles dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que ya lo que veníamos haciendo, ¿no? Es lo que ha hecho la ley es precisamente legalizar algo que ya era de uso habitual. Digo, bueno, de acuerdo, pero por lo menos ahora es legal, cosa que antes no lo era, porque el vigilante de seguridad no porque no quisiera, sino porque tenía prohibido hacer otras funciones que no fueran las de seguridad. Por tanto, esa rigidez también ha sido flexibilizada por la nueva ley para posibilitar que precisamente el vigilante, dentro de la función de seguridad, pues pueda hacer otras funciones que ahora, como digo, la ley llama compatibles y que antes no podía realizar. También es una actividad ajena a la seguridad privada, pero, de nuevo, que las empresas pueden prestar: la fabricación, comercialización, venta, etcétera, de productos y equipos de seguridad. Ya hay empresas que están pensando en montar dentro de su empresa pues un departamento para comercializar productos de seguridad electrónica, seguridad física, etcétera, que va a ser perfectamente legal cuando entre en vigor la nueva ley ahora en el mes de junio. Es más, incluso sabéis que la antigua ley de seguridad privada era muy rígida a la hora de establecer los requisitos de la ley de seguridad privada respecto al objeto social. Solamente se podía dedicar a aquellas actividades autorizadas que establecía el artículo 5 de la ley, y ahora, además de las actividades propias de seguridad, también se puede incluir dentro del objeto social de la empresa, la escritura de constitución y los estatutos sociales, se pueden incluir las actividades compatibles para que eventualmente lo puedan desempeñar correctamente, ¿no? Lo que sí queda al margen
porque lo considera así la ley como una actividad excluida de la aplicación de la ley de seguridad privada, son las medidas de autoprotección. Y allí se dice que, por supuesto, los ciudadanos tenemos derecho a adoptar las medidas de autoprotección que consideremos necesarias para proteger nuestra vida, nuestras propiedades, etcétera. Pero hay un pequeño límite que fue introducido en la última fase de la aprobación de la ley, y es que expresamente se ha añadido un párrafo diciendo que cuando sea una entidad mercantil o comercial, no podrá utilizar empleados propios para hacer las funciones de seguridad propias del personal de seguridad. Otra cosa que actualmente estaba muy en boga, es decir, había empresas que para evitar hacer un ERE o para despedir trabajadores, reconvertían a sus trabajadores en empleados de seguridad. Bueno, usted se dedica aquí a supervisar o vigilar perimetralmente la empresa, no lo despido, pero usted va a hacer esta función. Bueno, pues eso que en principio parecía que incluso el borrador de la ley que presentó el ministro del Interior daba a entender que eso era posible, porque lo decía así, que incluso podía emplear personal propio siempre que no fuera sujeto a contraprestación. Pero ahora, pues en la última fase de la ley, como digo, se ha excluido expresamente que una empresa o una entidad mercantil pueda utilizar personal propio para hacer labores de seguridad. Y por último, también una novedad sorprendente, y es que excluye de la aplicación de la ley, dice, la obtención de información de fuentes públicas, hasta el punto de que, bueno, si esa información la obtiene uno mismo, pues por supuesto que eso no contraviene ninguna norma, ¿no? Pero lo que dice es que se puede contratar un tercero para que nos facilite información procedente de fuentes públicas, lo cual nos ha dado que pensar de que probablemente a lo mejor se recupere una figura que ya estaba descartada de la ley de seguridad privada, que era el informador comercial o el informador mercantil. Claro, de acuerdo con esta nueva normativa, ¿quién puede discutir que una persona pues establezca un negocio de venta de información, siempre que sea obtenida de fuentes públicas? Pues no habría ningún problema, ni le haría una competencia desleal a los investigadores privados, a los detectives privados, ¿no? Ya veremos qué juego da este detalle, pero yo creo que es peligroso, y ya los detectives están con la mosca detrás de la oreja, por así decirlo. Es decir, vamos a ver si hasta ahora la ley del 92 nos había dado la exclusiva de la investigación y de la obtención de información, pues ahora esta ley parece abrir otra vez la puerta al pasado, ¿no? Bueno, ya veremos a ver. Bueno, ya estoy casi fuera de... Respecto a las competencias de seguridad privada, que también os puede interesar desde el punto de vista de empresa y demás, ¿quién os va a inspeccionar o de quién dependéis? Bueno, la ley realmente no ha introducido grandes cambios, sobre todo aquí en Cataluña. Cataluña precisamente es una comunidad que, por así decirlo, había tocado techo en el tema de competencias en materia de seguridad privada, y de hecho las que establece la ley actualmente son las que tenía. Básicamente son las que tenía, no hay nada nuevo, ¿no? Simplemente han conseguido en la última fase también del trámite parlamentario el que los detectives se puedan inscribir solamente en Cataluña, en el registro de detectives de Cataluña, lo cual pues también el sector ha planteado la duda de decir, bueno, ¿para qué nos vamos a inscribir en el registro de Cataluña si luego no podemos investigar en Zaragoza, ¿no? Por tanto, bueno, al final se ha introducido esta posibilidad en la ley, pero yo creo que tampoco va a tener mucha eficacia. En resumen, os puedo decir que la competencia legislativa sigue siendo del Estado. La comunidad autónoma tiene competencia en materia de seguridad privada, lógicamente, pero para ejecutar la legislación del Estado. No puede legislar, ni el Parlamento autonómico ni el Gobierno autonómico puede legislar una materia que no es competencia suya. Lo que tiene que hacer es ejecutar y hacer cumplir la legislación del Estado sobre la materia. Y, en resumen, os diré que, bueno, pues todo aquello que supera la comunidad autónoma, empresas de seguridad de ámbito estatal, despachos detectives de ámbito estatal, servicios que sean de ámbito estatal, etcétera, pues van a ser competencia del Estado, y aquellas que se desarrollen en la comunidad autónoma, incluida la inspección y sanción de todas las actividades que se produzcan en la comunidad autónoma, van a ser competencia de la Policía Autonómica y de la comunidad autónoma. Las categorías siguen siendo las mismas. El único
cambio es de denominación de los guardas rurales. Antes, como sabéis, se llamaban guardas particulares del campo, ahora se llaman guardas rurales. Yo creo que es más acorde la denominación actual que la anterior, pero el resto de categorías sigue siendo la misma. Los requisitos de habilitación ya los comentó Ovidio, por tanto ya no lo voy a comentar. Lo que sí es cierto es que habla la ley de que el reglamento regulará lo que denomina habilitaciones adicionales del personal de seguridad. Se entiende que puede haber alguna especialidad del personal de seguridad privada que requiera una habilitación específica, no ya un curso de especialización o un curso de formación determinado para prestar ciertos servicios de seguridad, sino que a lo mejor se requiere como una habilitación específica del Ministerio del Interior, a lo mejor incluso con su TIP correspondiente, para prestar ciertos servicios de seguridad. Una novedad importante, desde luego, y que afecta al personal de seguridad, es que desaparece la causa que había anteriormente de pérdida de la habilitación por inactividad. Sabéis que la anterior ley decía que estar más de 2 años inactivo en seguridad privada pues suponía la pérdida de la habilitación. Eso se corrigió en parte por la orden 318 del 2011, en la que dice, bueno, no lo pierde usted, pero tiene que hacer un curso de 40 horas sobre normativa de seguridad privada. Bueno, pues con la nueva ley desaparece también esa posibilidad, porque desaparece como causa de pérdida de la habilitación la inactividad. Respecto a la formación del personal operativo, ya lo ha explicado también mi compañero, y simplemente deciros que respecto a la formación, el Ministerio del Interior apuesta decididamente por la formación, considera que es algo muy necesario y muy imprescindible dentro del campo de la seguridad, y así, por ejemplo, las categorías más altas del personal de seguridad privada, ya decididamente se opta por la formación universitaria, y así para ser jefe o para ser director de seguridad, necesariamente el candidato va a tener que tener un grado en seguridad o un curso de dirección de seguridad. Ahora la duda es si el jefe de seguridad, para habilitarse, le bastará tener el curso actual de director de seguridad. Se piensa que no, que probablemente sea el mismo curso, pero a lo mejor con unas horas o una materia añadida diferente. Ya veremos a ver cómo el reglamento detalla esta cuestión. Pero ya no hay la vía del examen en Madrid ni la experiencia previa, sino el curso de dirección de seguridad de la universidad o un grado universitario en seguridad. Y el detective privado continúa exactamente igual que antes, o un grado o un curso de investigación privada, en todo caso reconocido por el Ministerio del Interior. Respecto a las funciones, brevemente también decir que, de nuevo, insiste en que los vigilantes de seguridad y el personal de seguridad se tiene que dedicar en exclusiva a las funciones que les son propias, a las funciones de seguridad que les son propias, aunque, como os anticipaba, también el personal de seguridad puede hacer lo que llama las actividades compatibles que antes hemos comentado. Lo que también es un avance, a mi modo de ver, importante, es que las funciones que tiene el vigilante de seguridad se detallan con más precisión de cómo estaban antes. Es decir, por poneros un ejemplo, la anterior ley del 92 era tímida a la hora de... Claro, pensemos que era del 92, todavía estaba, en fin, muchas cosas que desarrollar. La ley era tan tímida que no se atrevía a decir que el vigilante de seguridad detiene. Es decir, decía, bueno, pues que entregará al delincuente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y no se atrevía a utilizar expresamente pues, que el vigilante detiene, que el vigilante registra, que el vigilante hace las comprobaciones que tiene que hacer para cumplir con su función como es lógico, ¿no? Pues ahora la ley detalla con más precisión que el vigilante de seguridad detiene, que el vigilante de seguridad comprueba un bolso, que un vigilante de seguridad comprueba un vehículo cuando sea necesario para hacer su función, ¿no? El resto de categorías de escoltas, vigilantes explosivos, guardas particulares de campo sigue siendo las mismas. Los jefes y directores de seguridad sí que añaden alguna función importante, además de las que tenía de análisis de riesgos, de organización de los servicios de seguridad, inspeccionar los servicios de seguridad, etcétera. Le añade una nueva, que es la validación de los sistemas de seguridad de su instalación. Es decir, un director de seguridad o un jefe de seguridad podrá perfectamente validar aquellas medidas de seguridad que tenga su establecimiento, que vengan exigidas por la ley de seguridad privada o por una ley sectorial, y el propio director podrá validarlas para que el establecimiento pueda abrir al público sin perjuicio de que posteriormente pues, hubiera que corregirlas eventualmente, ¿no? Los detectives privados siguen, evidentemente, teniendo las funciones que tenían, aunque, como os decía, se les exigen muchos más requisitos,
desde el punto de vista formal y técnico para poder ejercer su función. Respecto a los servicios de seguridad, bueno, sí que ha añadido algunas novedades importantes, porque de alguna forma podemos resumirlo diciendo que se ha abierto la seguridad privada al mundo exterior, ¿no? Al mundo exterior me refiero a la vía pública. Es decir, hasta ahora la ley del 92 era muy restrictiva, decía expresamente que el personal de seguridad tenía que prestar servicio en el interior de instalaciones, que solamente podía prestar servicio en el exterior en aquellos supuestos que el artículo 79 establecía, es decir, y que por naturaleza tenían que ser, por propia lógica, tenían que ser en la vía pública, es decir, un transporte de fondos, una CUDA, una salida en persecución de un delincuente, etcétera. Pues bien, ahora añade otros supuestos, unos que requieren autorización específica previa y otros que requieren autorización y además se prestarán bajo el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y así, por ejemplo, se habla de servicios en polígonos y urbanizaciones, aunque haya vías de uso público, se habla de espacios públicos delimitados, se habla de eventos deportivos y eventos culturales que discurran o que tengan lugar en la vía pública y, por supuesto, se habla también de los servicios en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, centros oficiales y otros lugares que hasta ahora estaban reservados a las fuerzas de seguridad y que ahora pues, podrá prestar la seguridad privada. Otra novedad importante, y termino ya, pues no tengo tiempo para más, es que por primera vez también se regula en una ley lo que es la videovigilancia, ¿no? Sabéis que la videovigilancia por razones de seguridad pública sí está regulado en una ley del 97, pero la seguridad pública es aquella de la que se pueda valer la seguridad pública, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad para establecer o para implantar cámaras de videovigilancia en la vía pública. Por razones de seguridad privada, pues prácticamente no había legislación, simplemente teníamos que remitirnos a la Ley de Protección de Datos, a la Ley Orgánica 15/99 y a la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, que fue la primera norma positiva que estableció unos criterios para la seguridad privada. Ahora se regula por primera vez dentro del campo de la seguridad, en una ley, se establece la regulación de la videovigilancia. Curiosamente, de nuevo introduce una novedad importante a mi modo de ver, que es que dice que se entiende por videovigilancia aquella que se pueda establecer para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, pero al mismo tiempo excluye del ámbito de la seguridad privada la instalación de cámaras para otra finalidad, por ejemplo, para el control de entrada de parkings, para los que se puedan instalar en las autopistas, etcétera. Esas cámaras o cámaras de mantenimiento, esas cámaras, aun siendo cámaras que pueden grabar incluso y demás, pues no forman parte de la seguridad, no son videovigilancia a efectos de seguridad privada y, por tanto, no están sometidos a ningún tipo de control administrativo. Una duda que plantea es que habla de una posibilidad de que sea necesario, cuando se implante una cámara de videovigilancia por razones de seguridad privada, que sea necesaria una autorización administrativa previa. Hoy no lo es. Yo creo que en el futuro tampoco, pero ya veremos a ver si finalmente no se exige una autorización administrativa previa para establecer una cámara de videovigilancia en determinadas instalaciones. Bueno, respecto al control administrativo sigue siendo el que era. Como empresa de seguridad vais a tener que, y sobre todo si sois de ámbito estatal, probablemente tengáis que recibir la inspección y el control de la Policía Estatal, de la Policía Autonómica, pero una novedad importante es que ahora la ley prevé que se pueden hacer inspecciones conjuntas, Policía, Hacienda e Inspectores de Trabajo. Es decir, que esto sí que es un peligro, para las empresas de seguridad. Aparte además de, que no lo he comentado antes, pero lo comento ahora, que se prevé la posibilidad de que cuando una empresa de seguridad tenga que prestar servicio en determinadas infraestructuras críticas o determinados servicios esenciales, se les podrá exigir un certificado de calidad determinado conforme está al corriente de pago de tributos y de impuestos y de derechos sociales, etcétera. Pero además, como digo, se prevé la posibilidad de inspecciones conjuntas de Hacienda, Seguridad Social y Policía, con lo cual, pues, en fin,
La cosa es complicada, ¿eh? Bueno, y por último, ya para finalizar, como ya se ha apuntado, el régimen sancionador es más exhaustivo. Hay una novedad que, como os decía, también se prevé la posibilidad de sancionar a entidades o actividades que hasta ahora no eran sancionables, como los centros de formación, los profesores de seguridad privada, los operadores de seguridad privada, los ingenieros técnicos. Y lo más importante, yo creo que este es un punto a favor de la lucha contra el intrusismo, creo yo, ¿no? O al menos con esa intención se planteó por el Ministerio del Interior cuando se introdujo, ¿no? Y es la posibilidad de sancionar a los usuarios de seguridad cuando contraten una empresa que no sea de seguridad, ¿vale? O se valgan de personal no habilitado para prestar seguridad. Claro, diréis, bueno, aunque la ley dice a sabiendas, estamos en la misma. Es decir, bueno, anteriormente ya se preveía esta posibilidad, pero como establecía la ley que aquel que contrata a sabiendas, y eso es muy difícil de demostrar, y de hecho pues quedaban todos los expedientes que se abrieron contra usuarios quedaron archivados por falta de pruebas, porque demostrar ese a sabiendas era complicado. Ahora se ha pretendido dar un paso importante, y es que, bueno, esas sabiendas puede quedar desvirtuado por el hecho de que las empresas, los usuarios de seguridad, van a tener acceso al Registro Nacional de Seguridad Privada. Porque ese Registro Nacional de Seguridad Privada, aparte de registrar todos los operadores de seguridad privada, personal, etcétera, los ciudadanos vamos a tener acceso al Registro Nacional de Seguridad Privada para comprobar si una empresa está autorizada o no, o si una persona está habilitada o no, concretamente un despacho de detective. Con lo cual, bueno, se prevé que, ya veremos luego lo que dicen los jueces, se prevé que, bueno, se pueda abrir expedientes a usuarios que contraten una empresa de servicios para prestar un servicio de seguridad, sabiendo que no lo era, y si dice, hombre, yo es que yo no lo sabía, pues mire usted ha tenido la posibilidad de acceder al Registro Nacional de Seguridad Privada para comprobar si lo era o no lo era, con lo cual la imprudencia es suya y, por tanto, aténgase a la responsabilidad, ¿no? Ya veremos a ver si efectivamente al final se consigue ese objetivo de luchar contra el intrusismo. Pues nada más, muchas gracias y siento haberme pasado el tiempo.